Puehuapujamba ponaco mocoin papoya supoapupe. Pasi bien este 25 de agosto. En 1724 Antequera al frente de los comuneros triunfa en la batalla del Tebicuarú. 25 de agosto de 1887, bajo la presidencia del general Bernardino Caballero, se funda el Partido Colorado. En esta fecha, las fuerzas políticas se constituyeron oficialmente como partido político, así como lo habían hecho un mes antes las de la oposición. Adoptaron el nombre de Asociación Nacional Republicana, aunque pronto llegaron a ser conocidas solo con el de Partido Colorado. Luego, el 11 de septiembre, en el Teatro Olimpo ya se aprobaron los reglamentos y estatutos y se eligió la primera directiva, siendo presidente el general Caballero y secretario José II de Cut, autor de la iniciativa y redactor del acta fundacional, según el libro de Efraín Cardoso. 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní. Esto por declararse primeramente en esta fecha idioma nacional en la Constitución Nacional de 1967 y en la actual de 1992 ya el idioma guaraní como idioma oficial. 25 de agosto, Día Internacional del Peluquero. Esto considerando la jerarquización dada al encargado de las pelucas del rey francés San Luis IX, dignificando al plebeyo peluquero al rango de caballero de la corte. Es por ello que se eligió el día 25 de agosto para celebrar esta efemérides, debido a la fecha de santificación de ese monarca. Durante su reinado jerarquizó esta profesión equiparándolo con jueces, médicos y magistrados, y autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, símbolo de la distinción de la realeza en Francia. 25 de agosto, Día Mundial del Cuidado de la Piel. Cuidar el órgano más grande de nuestro cuerpo y la primera capa que se enfrenta diariamente a factores externos como rayos ultravioletas, cambios de temperatura, contaminación y el contacto con sustancias nocivas. 25 de agosto en la Argentina es Día de Ayuda a la Persona con Autismo y fundación de la ciudad de San Luis, que fuera en 1594. 25 de agosto en los Estados Unidos, Día de la Banana Split, del Whisky Sour, del beso y el maquillaje. 25 de agosto en Uruguay es Día de la Independencia. La festividad, como decíamos, de San Luis IX, rey de Francia, de Eusebio, Gregorio y Ginés. Y como estamos en el Día del Idioma Guaraní, apelamos a la traducción de esta frase: Aikuano ibora o patajaco enoche co árabe, añotine petejilubura. Traducción al guaraní del Mboejara David Galeano, de: si yo supiera que mañana terminaría el mundo, yo hoy todavía plantaría un árbol. Frase de Martin Luther King. Efemérides 25 de agosto Pehuapu Aguapujamba Eporame. Con paz y bien. Argüello Duoñe M. Esa pura bandera pucuerere, no emande, pero me asaita.